En el corazón de San Ignacio del Monte, una ciudad que latía con el pulso de sus fábricas y el aroma a pan dulce recién horneado cada amanecer, la vida de Ricardo Vargas se tejía con la fibra de la rutina y la esperanza. Tenía 36 años, y su rostro, marcado por la honestidad y un par de líneas prematuras alrededor de los ojos, reflejaba la dignidad de quien se ha ganado cada peso con el sudor de su frente. Su casa, modesta pero impoluta, en el barrio de La Piedad, era su santuario. Allí vivía con Sofía, su esposa, una mujer de carácter firme y sonrisa cálida, y sus 2 hijos. Elena, de 8 años, una niña con la chispa de la curiosidad en sus ojos oscuros, y Mateo, de 5, un torbellino de energía y risas contagiosas. El despertador sonaba implacable a las 5 de la mañana. Ricardo se levantaba en silencio para no despertar a su familia, se lavaba la cara con agua fría y se preparaba un café de olla humeante, cuyo dulzor especiado llenaba la pequeña cocina. Un par de conchas o un bolillo con nata eran su desayuno mientras repasaba mentalmente la jornada. Antes de las 7, ya estaba en el coche, un viejo tesuru que había pagado a plazos con años de esfuerzo, llevando a Elena y Mateo a la escuela primaria Vicente Guerrero. Las mañanas con ellos eran un tesoro, un momento para escuchar sus sueños y sus pequeñas preocupaciones antes de sumergirse en la vorágine de la fábrica. Confecciones El Porvenir era el epicentro de su mundo laboral. Ricardo había empezado allí como un simple obrero hacía 12 años, un joven con ganas de aprender y progresar. Su dedicación y su innata habilidad para la organización lo habían elevado al puesto de jefe de taller, una responsabilidad que asumía con orgullo. Era el puente entre la dirección y los operarios, el hombre al que acudían tanto para resolver un problema técnico como para mediar en un pequeño conflicto personal. Sus compañeros lo respetaban. Sabían que Ricardo no era de los que se escondían en la oficina, sino de los que ensuciaban las manos junto a ellos. La fábrica olía a tela nueva, a vapor y a aceite de máquina, un perfume familiar que Ricardo asociaba con el sustento de su familia. Su sueño, alimentado noche tras noche mientras Sofía cosía algún dobladillo y él revisaba las cuentas, era reparar el techo de la casa, que cada temporada de lluvias amenazaba con ceder, y ahorrar lo suficiente para un pequeño terreno a las afueras. Un pedacito de tierra donde los niños pudieran correr libres y donde él y Sofía pudieran ver crecer un jardín. Para ello, el aguinaldo de fin de año era más que un bono. Era la piedra angular de esos anhelos. Era la recompensa de meses de esfuerzo, el colchón para imprevistos y la chispa para sus planes a futuro. El año 2011 se escurría como arena entre los dedos. Diciembre había llegado con su promesa de frío invernal y el bullicio previo a las fiestas. En El Porvenir la actividad era frenética. La fábrica estaba a tope, con pedidos de uniformes escolares, ropa de trabajo y una gran orden especial para una importante cadena de tiendas departamentales, Modas Élite, que representaba un contrato jugoso y prestigio para don Ernesto Mendoza, el dueño de la empresa. Don Ernesto, un hombre cincuentón de gestos autoritarios y mirada escrutadora, era conocido en el gremio como el tigre por su olfato para los negocios y su poca paciencia. Era un empresario hecho a sí mismo, de origen humilde, pero que una vez en la cima había olvidado las penurias de los de abajo. Ricardo, como siempre, estaba en su elemento. Supervisaba la línea de corte, verificaba la calidad de las costuras y coordinaba las entregas. Todo marchaba según lo previsto, a pesar de la presión. Faltaban apenas 15 días para la Navidad y con ella la esperada fecha del aguinaldo. Las conversaciones en el taller giraban en torno a los planes para las fiestas, los regalos para los hijos, las cenas con la familia. Ricardo imaginaba el techo reparado y quizás un pequeño adelanto para el terreno. Entonces ocurrió. Una mañana, una de las máquinas de coser industriales, una vieja Singer que a veces daba problemas, atascó un lote de tela de gabardina destinada a los uniformes escolares. No era un daño grave, apenas unos metros que se podían reponer sin mayor problema, pero el incidente retrasó la producción de esa línea específica por un par de horas. Ricardo actuó de inmediato, moviendo personal, reasignando tareas y pidiendo al almacén el material de repuesto. Era una contingencia rutinaria en cualquier fábrica. Pero don Ernesto, que ya andaba de malas por un problema con un proveedor externo, apareció en el taller como un huracán. Su rostro, enrojecido por la ira, era el preludio de una tormenta. Sus ojos se fijaron en Ricardo, que en ese momento dirigía la reparación de la máquina.
Vargas, Vargas, ¿se puede saber qué es este desastre?, gritó don Ernesto, su voz resonando por encima del traqueteo de las máquinas. Varios operarios detuvieron su trabajo, observando con discreción. Ricardo se acercó, la calma en su voz contrastando con la furia de su patrón. Don Ernesto, fue un fallo mecánico inesperado en la Singer. Ya estamos reponiendo el material y estimo que el retraso no superará las 2 horas. Tenemos margen, margen, dices. Don Ernesto se acercó a Ricardo, invadiendo su espacio personal. No me hables de margen. Esta es la orden de la Secretaría de Educación, Vargas. Es vital. Un retraso aquí nos puede costar una fortuna y la reputación. Lo sé, don Ernesto, pero es un contratiempo menor. Estamos trabajando para solucionarlo. No afectará la fecha de entrega final. Tonterías, siempre con tus excusas baratas, siempre buscando justificaciones. He estado observando tu desempeño últimamente y no me convence, Vargas. Te has vuelto complaciente. Te crees indispensable, ¿verdad? Pues te equivocas, y muy feo. La voz de don Ernesto subió de tono, atrayendo más miradas. Ricardo sintió un escalofrío en la espalda. Esto no era solo por la máquina, había algo más. Le aseguro que mi compromiso es total, don Ernesto. Siempre lo ha sido, tu compromiso, mis polainas, espetó don Ernesto, acercando su rostro al de Ricardo, el aliento a café fuerte y cigarro. Mira, Vargas, estoy harto. Estoy harto de tus fallos, de tu actitud, de tus pretextos. Así que se acabó, estás despedido. Recoge tus cosas. Te doy 15 minutos para que salgas de mi fábrica. Ricardo sintió como si el mundo se detuviera. El bullicio de las máquinas se convirtió en un zumbido distante, las caras de sus compañeros en manchas borrosas. Despedido. ¿Pero por qué, don Ernesto? Por un simple fallo mecánico que ya está bajo control. No me cuestione, Vargas, la decisión está tomada, y ni se te ocurra pensar en el aguinaldo, ya no te corresponde. Hay cláusulas y mi abogado, el licenciado Solórzano, las conoce muy bien. 15 días antes de la fecha límite no hay obligación, así que sin más. Fuera de aquí la humillación fue pública, palpable. El silencio en el taller era ensordecedor, roto solo por el pitido de una máquina que no se había apagado. Ricardo sintió el ardor en las mejillas, el nudo en la garganta. 12 años de lealtad, de esfuerzo, de madrugadas, de entregar su vida a esa fábrica, se desvanecían en un instante, borrados por el capricho y la avaricia de un hombre que se negaba a pagar lo que por derecho le correspondía. Con la mirada fija en el suelo, sin responder, Ricardo se dirigió a su pequeño escritorio. Guardó sus pocas pertenencias, una foto de Sofía y los niños, un termo de café, su libreta de apuntes. La despedida de sus compañeros fue silenciosa, apenas un asentimiento, una mirada de impotencia. Sabían que nadie podía oponerse a El Tigre. El aire frío de diciembre lo golpeó con más fuerza al salir de la fábrica. Caminó sin rumbo, el tesoro olvidado en el estacionamiento. Las calles de San Ignacio del Monte, antes familiares y reconfortantes, se veían grises, ajenas. ¿Cómo le diría a Sofía? ¿Cómo explicaría a sus hijos que Santa Claus quizás tendría que retrasar su visita este año? El aguinaldo, el sueño del techo, el terreno, todo reducido a cenizas. La injusticia se le clavó en el alma como una daga helada. Sentía rabia, una ira sorda, pero también una profunda sensación de impotencia. Don Ernesto había jugado sucio, y lo había hecho con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero, sin importarle las vidas que afectaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Al principio, un estupor, una incredulidad que lo mantenía en un estado de seminegación. Luego, la cruda realidad se instaló en su hogar. La preocupación de Sofía era palpable, aunque ella intentaba mantener la calma. Saldremos adelante, Ricardo, siempre lo hemos hecho. Juntos, le repetía, pero sus ojos delataban el miedo a la incertidumbre. Elena y Mateo, con su inocencia, preguntaban cuándo volvería a trabajar papá o si el aguinaldo significaba que este año no habría regalos bajo el arbolito. Las preguntas infantiles eran cuchillos que se clavaban en el corazón de Ricardo. Se sentía un fracaso. La estigma de haber sido despedido lo perseguía. La gente en el barrio, aunque comprensiva, lo miraba con lástima. El orgullo de ser un hombre trabajador, el sustento de su familia, se había desmoronado. Caminaba por la plaza principal de San Ignacio, observando las luces navideñas que comenzaban a adornar los edificios, y sentía un vacío. El ambiente festivo solo acentuaba su angustia. Pero la desesperación, poco a poco, comenzó a cederle el paso a una determinación silenciosa. La imagen de don Ernesto, de su sonrisa petulante al despedirlo, se fijó en su mente.
No era solo el dinero, no era solo el aguinaldo. Era la humillación, la arbitrariedad, el abuso de poder. Ricardo se dijo a sí mismo que esto no podía quedar así. No por venganza ciega, sino por justicia. Por la dignidad de su familia y la de todos los obreros a los que don Ernesto había pisoteado. Durante sus 12 años en el Porvenir, Ricardo había aprendido mucho más que solo de confección. Había visto los entresijos de la empresa, las luces y las sombras de don Ernesto. Recordaba la época, hacía unos 5 años, en que la fábrica había estado al borde de la quiebra y cómo el Tigre había logrado levantarse de forma meteórica. Rumores de tratos turbios, de proveedores fantasmas y de materiales de dudosa procedencia habían circulado en los pasillos. Chismorreos que en ese momento Ricardo no había tomado con seriedad, ocupado en su propio ascenso. Pero ahora, con tiempo para pensar, esos fragmentos de información comenzaron a encajar. Recordó una orden específica, grande y lucrativa, para la Corporación Textil del Estado, una entidad gubernamental que compraba uniformes para empleados públicos. Ricardo había estado en el Departamento de Control de Calidad entonces, y había notado que para esa orden en particular, los rollos de tela que llegaban al taller eran de una calidad inferior a la especificada en el contrato. Don Ernesto lo había justificado con un cambio de proveedor de última hora, pero Ricardo, que conocía de telas, sabía que había gato encerrado. Empezó su investigación en secreto, sin levantar sospechas. Sofía, aunque preocupada por su estado, lo apoyó incondicionalmente. Si crees que hay una injusticia, Ricardo, búscala. Pero con cabeza, no con el corazón caliente, le aconsejó. Ricardo se hizo cliente frecuente de la Biblioteca Pública de San Ignacio. Bajo el pretexto de buscar empleo o estudiar algo nuevo, pasaba horas en las computadoras, investigando contratos gubernamentales públicos, normativas de calidad textil y antecedentes de empresas. Recordó también que don Ernesto tenía una bodega alterna en las afueras, un almacén discreto que no figuraba en los inventarios oficiales. Solía decir que era para materiales excedentes o muestras, pero Ricardo sospechaba que era el lugar donde guardaba los materiales de baja calidad para los pedidos especiales. También tenía la imagen de un viejo libro de contabilidad forrado en cuero, que don Ernesto guardaba en un compartimento secreto detrás de un anaquel de trofeos en su oficina. Un lugar al que Ricardo había accedido alguna vez por accidente, viendo cifras y nombres de empresas que no le cuadraban con la contabilidad oficial. Ricardo decidió buscar asesoría legal, pero no para un pleito laboral. Visitó al licenciado Ramiro Guzmán, un abogado laboralista conocido en San Ignacio por su ética y su defensa de los trabajadores. El licenciado Guzmán, un hombre mayor de lentes gruesos y voz pausada, escuchó su historia con atención. Don Ernesto jugó al límite de la ley, Ricardo, dijo el abogado. Al despedirlo 15 días antes de la fecha límite para el aguinaldo, técnicamente se amparó en la ley laboral que exige 60 días trabajados para su pago proporcional. Es una canallada, pero difícilmente impugnable sin un proceso largo y costoso que usted, sin empleo, no puede costear, Ricardo asintió. Lo sé, licenciado, pero no busco eso. Busco otra cosa, algo que le duela más que el dinero. El abogado lo miró por encima de sus lentes. Ah, sí, ¿y qué sería eso? Su reputación, su negocio. Su imperio de papel, respondió Ricardo, una chispa fría en sus ojos. Le confió al abogado sus sospechas sobre los materiales de baja calidad y los contratos gubernamentales. El licenciado Guzmán, aunque sorprendido, lo instó a ser cauteloso. Consiga pruebas irrefutables, Ricardo. Sin pruebas es solo habladuría. Y don Ernesto tiene poder. La misión de Ricardo se volvió metódica. Durante las semanas siguientes, mientras Sofía conseguía trabajos eventuales de costura para subsistir, Ricardo se convirtió en una sombra. Visitó tiendas de telas, comparando texturas, precios y calidades. Recopiló viejos recibos de mercancías que había manejado como jefe de taller, donde figuraban las especificaciones de los materiales. Había guardado, por costumbre, copias de algunas requisiciones internas que detallaban el tipo de tela y los tratamientos requeridos para ciertas órdenes. Encontró un viejo manual de especificaciones técnicas que la Corporación Textil del Estado exigía para sus uniformes. La discrepancia entre lo contratado y lo que se producía en el Porvenir era flagrante. Su plan comenzó a tomar forma. No iría a las autoridades directamente. Sabía que el dinero de don Ernesto podía corromper cualquier investigación inicial. Debía golpear donde más le dolía y donde no pudiera esconderse.
Su objetivo principal, el contrato de modas élite, la gran cadena de tiendas departamentales. Sabía que don Ernesto había prometido exclusividad y una calidad superior para esa línea de ropa, alardeando de ella en el taller. Pero Ricardo sospechaba que, para optimizar ganancias y cubrir otras deudas, el tigre estaría usando materiales similares o idénticos a los que usaba para las órdenes de baja calidad. Ricardo recordaba las conversaciones de pasillo, las quejas de los operarios sobre la velocidad de costura que exigía don Ernesto en algunas prendas, o el uso de hilos más finos de lo debido para ciertas costuras que debían ser resistentes. Pequeños detalles que, sumados, revelaban una práctica sistemática de fraude. Localizó a algunos antiguos compañeros, aquellos que habían sido leales a él, y con discreción les pidió que recordaran detalles sobre ciertos pedidos, fechas y, sobre todo, la ubicación exacta de las partidas de materiales especiales en la bodega alterna. Una tarde, con el pretexto de visitar a un amigo que trabajaba en una empresa de paquetería, Ricardo logró hacerse con un mapa de la zona industrial. Marcó en él la ubicación de la bodega alterna de don Ernesto, un lugar sin letreros, camuflado entre otras naves. Recopiló fotos de facturas viejas, de catálogos de telas y las combinó con sus propias notas, creando un expediente meticuloso. Una especie de libro negro de las operaciones fraudulentas del porvenir. No había pruebas físicas que pudiera sacar directamente de la fábrica sin riesgo, pero la combinación de documentos, fechas, tipos de materiales y ubicaciones era demoledora. Su arma era la información, el conocimiento profundo de los secretos de la fábrica que había construido durante 12 años. Con el expediente completo, Ricardo se sentó una noche en la mesa de la cocina. Sofía dormía, los niños también. La luz de la lámpara iluminaba su rostro concentrado. Tenía en sus manos la historia del fraude de don Ernesto. No lo enviaría a cualquier parte. El licenciado Guzmán le había sugerido un nombre. Alejandro Morales, un periodista de investigación del periódico local El Sol de San Ignacio, conocido por su tenacidad y su incorruptibilidad. También a los directivos de modas élite para que el golpe fuera doble. Con un pseudónimo, El Tejedor, Ricardo envió 2 paquetes anónimos. Uno a la redacción del Sol de San Ignacio, dirigido a Alejandro Morales. El otro a la Oficina Central de Modas Élite en la Ciudad de México. Ambos contenían copias legibles de los documentos que había recopilado, facturas alteradas, especificaciones de contratos VS. Calidades de tela reales, un croquis de la bodega alterna con una nota sobre qué se encontraría allí y un resumen detallado de la operatoria de don Ernesto. La carta anónima a Modas Élite era particularmente incisiva, detallando cómo la reputación de su marca podría verse afectada al vender productos de una calidad inferior a la promocionada, fabricados por un proveedor fraudulento. Las semanas que siguieron fueron de una tensa calma para Ricardo. Había conseguido un empleo temporal en una panadería, ayudando con los repartos en las madrugadas, lo que apenas les alcanzaba para lo básico. Pero la espera valía la pena. Un mes después de haber enviado los paquetes, un artículo apareció en la portada del Sol de San Ignacio. El imperio del tigre se desmorona. Fraude y engaño en confecciones El Porvenir. El reportaje de Alejandro Morales era devastador. Detallaba con precisión la trama de los materiales de baja calidad, los contratos gubernamentales inflados y la doble contabilidad. La investigación del periodista había sido minuciosa. Con las pistas de Ricardo, había visitado la bodega alterna encontrando pruebas. Había entrevistado a exempleados que al ver las pruebas se habían animado a hablar. Simultáneamente, Modas Élite, alarmada por el riesgo reputacional y las posibles consecuencias legales, había enviado un equipo de auditores a San Ignacio del Monte. La auditoría interna confirmó las irregularidades. Don Ernesto había estado usando telas más baratas, hilos de menor resistencia y acabados deficientes para maximizar sus ganancias en ese gran contrato. Las consecuencias para don Ernesto fueron inmediatas y catastróficas. Modas Élite canceló el contrato millonario y anunció acciones legales por incumplimiento y fraude. La Corporación Textil del Estado inició su propia investigación, exigiendo la devolución de millones en contratos y anunciando cargos por engaño. La nota del Sol fue replicada por otros medios regionales y nacionales. La reputación del tigre quedó hecha jirones. Clientes pequeños y grandes cancelaron sus pedidos, temiendo ser asociados con el escándalo. La fábrica, antes próspera, se vació, los bancos comenzaron a llamar y los proveedores exigieron el pago.
don Ernesto enfrentó demandas, multas y la vergüenza pública. Se vio obligado a vender propiedades para cubrir deudas y enfrentar los embates legales. Su imperio, construido sobre cimientos de engaño, se desmoronó por completo. Ricardo observó todo desde la distancia, con una mezcla de satisfacción y la quietud que solo la justicia trae. No había buscado venganza, sino equilibrio. Su vida, aunque golpeada, había encontrado un nuevo rumbo. Gracias a sus referencias de antiguos compañeros y a su impecable historial, y a la caída del porvenir que liberó talento, Ricardo fue contratado como jefe de producción en una empresa de confecciones más pequeña pero ética, Telares del Valle, que valoraba la honestidad y el buen hacer. Su salario era incluso un poco mejor. Meses después, el techo de la Casa de la Piedad estaba reparado. Los niños disfrutaban de su nueva habitación, seca y cálida. Una tarde, Ricardo llegó a casa con una sonrisa en el rostro. Sofía dijo: firmamos los papeles. Es un terrenito pequeño, pero es nuestro. En las afueras, con un arbolito de mezquite, Sofía lo abrazó, las lágrimas asomando a sus ojos. Mientras cenaban, la televisión de la sala mostraba un breve reportaje sobre la subasta de la fábrica El Porvenir. Don Ernesto Mendoza, antes el tigre, ya no era más que una sombra de su antiguo yo, con el rostro avejentado por la preocupación. Ricardo lo vio sin rencor, solo con la certeza de que cada acción tiene su consecuencia. Elena y Mateo reían mientras comían, ajenos a la historia que había llevado la paz de vuelta a su hogar. El camino había sido difícil, pero la dignidad de Ricardo Vargas, el tejedor silencioso, había prevalecido. El aguinaldo que le fue negado fue solo el inicio de una historia de justicia, tejida con paciencia y una inteligencia que el tigre jamás imaginó.